Robert Barbosa es un joven venezolano nacido en el estado Aragua, quien desde muy joven ha venido trabajando en medios de comunicación y marketing digital. Ha cosechado grandes logros, el más reciente, ser delegado juvenil de la YBT enlazada a la Organización de Estados Americanos. Pero sin duda, superar cada obstáculo es lo que lo ha convertido en un verdadero capo. Robert Emprende nace, no de ahorita, de hecho nace antes que naciera todo este tema de que emprendimiento, que todo el mundo se llamara emprendimiento. Yo me comencé a llamar Robert Emprende porque yo desde los 14 años estoy trabajando en radio y en televisión y siempre había estado haciendo cosas desde muy chamo, desde muy joven, de hecho antes de graduarme. Y cuando yo comienzo a trabajar o a meterme en el tema de las redes sociales, hay una amiga que me dice: tú eres demasiado emprendedor, haces demasiadas cosas. Y mi usuario en Instagram era Robert Antonio. Y entonces me escribía gente confundiéndome con el cantante Roberto Antonio, hasta en Twitter. Porque yo siempre he manejado redes sociales, siempre he manejado plataformas, comunicaciones, prensa. Entonces una amiga me dice: ¿por qué no te cambias el nombre? Y yo decía: sí, ¿para qué nombre me puedo poner? ¿No? Y en base a que la gente siempre me decía: tú siempre has sido muy emprendedor desde muy chamo, siempre has hecho cosas, siempre, nunca estás quieto. Y dije: bueno, yo soy Robert Emprende porque de verdad siempre estaba emprendiendo cosas dentro de mi carrera, dentro de las comunicaciones sociales, y así me voy a llamar. De hecho, ya tengo 8 años llamándome Robert Emprende en redes sociales, y es casi el mismo tiempo que tengo desde que comencé en el mundo digital. Mira, yo tengo 4 hermanos, 5 en total, somos 5 en total, incluyéndome. Yo nací en Maracay, estado Aragua, me crié en un pueblito llamado San Mateo en Aragua. Luego de allí me mudé a Turmero. Mi mamá y mi papá, obviamente por buscar una mejor condición de vida para nosotros, nos mudamos a Turmero, y allí sí crecí toda mi infancia. Luego de allí yo comencé a estudiar ahí mismo en Turmero. Luego me salió la oportunidad de estudiar en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Me voy al estado Guárico viajando todos los días, hasta culminar mi carrera. Y luego ahí sí ya me voy a trabajar a Caracas desde los 19 años. ¿A trabajar en qué? A trabajar en el área de las comunicaciones. Porque yo sabía desde muy chamo, como te digo, como yo había comenzado a trabajar desde los 14 años en televisión, como ya había explorado tantos medios de comunicación en Aragua, ya yo sentía que estaba como quemado. O sea, ya me conocían en varios lugares y yo decía: ya yo no quiero seguir en Maracay, yo necesito ir a otro lugar donde no me conozcan, donde yo pueda aprender. Y como yo sabía que muchos de los periodistas grandes venían de Caracas, yo decía: yo tengo que irme a Caracas. Pero yo tenía apenas 19 años, o sea, recién estaba cumpliendo 19 años, o sea, estaba saliendo de la mayoría de edad. Y obviamente mi mamá y mi papá, obviamente lanzarme a Caracas, una ciudad tan grande, tan peligrosa, tan conflictiva en muchos aspectos, al principio como que lo dudaron, pero me dieron ese voto de confianza. Y yo me fui a vivir a Caracas, allá viví 1 año, dándole duro. No fue fácil, pero agradezco que me fui a Caracas porque allá aprendí a ser un verdadero migrante. Yo siento que como yo migré tan joven a Perú, Caracas me dio esa formación como migrante, porque yo me sentía un extranjero en mi propio país cuando vivía en Caracas. De hecho, yo estaba a 40 minutos de mi casa, porque Caracas y Maracay es relativamente cerca, 1 hora, y yo extrañaba a mi familia estando en Caracas. Y yo viajaba todos los fines de semana, pero yo extrañaba a mi familia. Ahora, cuando yo después vengo a Perú, ya yo tenía ese sentimiento, pero sabía cómo afrontarlo, porque ya yo he vivido una migración dentro de mi propio país. Robert, ¿en qué momento decidiste abandonar el país? Abandoné el país porque yo comencé a trabajar, cuando yo me fui a Caracas, a mí se me presentó una oportunidad de trabajar en un medio de comunicación social venezolano, que no voy a decir el nombre por temas políticos, y yo me comprometí mucho con el canal porque yo ahí comencé a hacer mis pasantías. Yo me destaqué tanto, hice un tan buen trabajo que a mí me dieron un contrato, me dieron cargos de confianza dentro de la empresa, y ya hubo un momento donde yo no quería estar más allí. O sea, no era mi ambiente, la política como que así no es lo mío de esa forma. Yo eso de irme, y a mí se me cerraron mucho las puertas en Caracas. De hecho, me llamó un amigo y me dice un día: Robert, mira, me han llamado y me han dicho que no te dé trabajo. Era uno de los canales que en ese momento tenía la mayor parrilla de programación del estado, una programación variada, y yo ahí aprendí muchísimo. Y viajé por muchos estados de Venezuela, haciendo programas bien interesantes, donde obviamente me formé un poco más. Pero si yo pudiera devolver el tiempo,
yo creo que hubiese rechazado esa oferta laboral. Porque a mí eso me afectó en muchos aspectos. Yo a veces hasta no podía ni dormir bien pensando en eso. De hecho, yo me voy a mi casa un 31 de diciembre. Me regresé y mi papá, le dije a mi papá, no, papá, me retiré. Y mis vecinos que me veían, sí, pero si estás en uno de los mejores canales. O sea, no, pero no quiero estar más ahí. ¿Y por qué te retiraste? No, bueno, me fui, punto. No di como muchas explicaciones. Allí, después de eso, es que digo, ¿ahora qué voy a hacer? Comencé a buscar trabajo en Maracay, un poco como, no derrotado, pero decía yo, esto es lo que yo no quería, buscar trabajo en Maracay, en estos lugares donde ya yo sé, o sea, vengo de una industria grande a algo pequeño, y yo no quería, pues no. Comencé a buscar y no conseguía por el mismo problema, hasta en los lugares privados. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer yo? Yo sé enseñar, sé formar emprendedores, he enseñado gente siempre, la gente ha aprendido de mí. Comencé a dar talleres en redes sociales y marketing digital. Y fue excelente, creo que fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Tomaste la decisión solo o fue familiar? Solo. Yo decidí que me tenía que ir y le dije a mi mamá y mi mamá no quería. No, pero ¿cómo es eso que te vas? Que no sé qué. De hecho, ese momento eran los momentos grises de Venezuela. Los momentos de escasez, los momentos donde no había luz. Hubo un momento, Emilio, que yo llegué a mi casa y hubo un momento donde se iba mucho la luz en Venezuela y los focos se estaban como dañando, los bombillos. Y yo una vez llego a mi casa y no había, o sea, todo estaba oscuro. Y yo llego así, ¿qué pasó? No, que los bombillos se quemaron. Y todas las casas tenían luz y mi casa no tenía luz. Y yo me sentí tan mal, de verdad, porque, o sea, prendimos un solo foco que estaba en la sala y eso alumbraba toda la casa. Y yo decía, o sea, ¿cómo puedo vivir yo así? Y entonces era el tema de que uno comía como masa artesanal, el tema de la yuca, o sea, esas situaciones que tú decías, de verdad, ¿cómo es posible que yo coma así? Y sabes que uno se gradúa y uno dice, nada, ahora viene la mejor etapa de tu vida, viene la mejor etapa donde vas a conseguir un buen empleo, donde vas a ganar bien, donde vas a poderte comprar un carro, poderte comprar una casa, porque ese es el patrón que viene repitiendo tu familia y tus amigos que te dicen, no, tú te gradúas, entras a un buen trabajo, un buen lugar y te va a ir excelente. Y en mi caso no pasó, porque ya Venezuela, cuando yo me gradué creo que en la peor etapa del país, donde no se conseguía empleo, yo tenía el tema de la parte, o sea, yo sí conseguí en ese momento, pero luego cuando yo comencé a buscar, después que salí del canal, yo ya comencé a emprender con el tema de los talleres. Y allí me afiancé más con Robert Emprende porque estaba emprendiendo con otras personas y los ayudaba en sus redes sociales. ¿Por qué fue Perú el destino que elegiste? Mira, Perú, ya yo tenía varias personas que estaban en Perú, varios compañeros de trabajo, gente que yo le había formado que se venía a Perú. Yo no conocía nada de Perú, yo comencé a investigar. Yo creo que yo soy una de las pocas personas que antes de venirme a Perú yo comencé a investigar sobre el país. De verdad, me metí a ver un poco de la historia. Por eso cuando yo llegué a Perú, ya yo sentía que conocía cosas de Perú. Porque incluso yo me comencé a relacionar con peruanos por redes sociales. Empresas, personas que daban lo mismo que yo, oratoria, redes. Y ya cuando yo llegué, ya yo conocí un poco de Perú a nivel como histórico. Porque había investigado un poco, veía videos de YouTube, los primeros venezolanos que llegaron a Perú. Y ya me iba como documentando. Me conocía la ruta y di vuelta en autobús porque yo me vine en autobús a Perú. Y nada, me vine a Perú era uno de los primeros países que estaba abriendo las puertas a los venezolanos y obviamente llegué aquí. Me acuerdo que mis primeros días fueron en Breña, yo caminaba locamente, sudando porque llegué en verano y no conseguía trabajo en nada, nada. Yo hasta lloraba, le mandaba mensajes a mi mamá me animaba. De verdad que será que yo, será porque me vine yo para acá, de verdad, dije yo. Pero nunca le dije eso a mi mamá que me quería regresar ni nada, porque yo tenía que, como que tú sabes, ¿no? Echar para adelante. Pero mi mamá mi mamá dice, yo estoy orando, estoy pidiéndole a Dios para que consigas un empleo. Robert, ¿cómo nació tu vocación de servicio? Porque te hemos visto colaborando con distintas ONGs. Yo siempre he tenido un lado humano, a mí siempre me ha gustado ayudar. Yo cuando fui joven, hubo un tiempo que yo fui a la iglesia cristiana, evangélica, y de lo que yo rescato, de todas las cosas buenas y malas que tienen las congregaciones, es que la iglesia te enseña a ser útil en algo. Te enseña que tú has venido a la vida a servir y no a ser servido.
a que siempre tienes que ayudar. Y a mí eso se me quedó muy porque la iglesia donde yo estuve en ese tiempo era muy, ayudaba muchísimo, hacía muchas acciones en ayudar a los más necesitados. Y decía, pero o sea, porque yo tengo que ayudar a una persona que yo ni conozco, o sea, porque yo tengo que ir y orar por ti, o porque yo tengo que ir y dar algo a esa persona a nivel económico, o comida, o los niños, ¿no? Y a mí eso se me quedó siempre. Y yo, obviamente, como siento que la iglesia fue una etapa muy bonita en mi vida que yo cerré en mi adolescencia, yo dije, bueno, yo ahora lo voy a hacer desde mi tribuna, con mi familia, conmigo, y comencé a unirme a las ONG porque era lo más cercano a donde están las personas vulnerables. Yo, de hecho, he trabajado en organizaciones en Perú, donde a veces trabajo hasta gratis, dos, a veces los pagos son pocos, pero yo lo hago porque de verdad me gusta. Me gusta hacerlo, me gusta conocer a la gente, escuchar a las personas, porque no todos tienen la misma historia, no todos los migrantes son iguales, y siempre me he aliado y siempre he buscado como ese lado humano de la sociedad para ayudar. Yo siento que yo también por mi cuenta puedo hacer y ayudar más. Yo he ido a lugares donde ninguna organización ha ido. He ido a escuelas a escuchar a los jóvenes, he ido al cerro a escuchar a los venezolanos y ver sus necesidades. Yo, de hecho, estuve en una organización hace como un año donde como parte del pago me daban como, o sea, siempre, sabes que las ONG siempre dan como bolsas de comida, y a mí me daban bolsas de comida, y yo lo que hacía era que esa bolsa de comida yo ni siquiera la agarraba para mí, yo se la daba a otra persona que no era porque yo no la necesitaba, sino porque como yo tenía un empleo y podía tal vez comprar la canasta básica, yo mi bolsa lo que hacía era dársela a otras personas que sí la necesitaran. Yo postulé el año pasado con un proyecto juvenil ante la Organización de Estados Americanos, que es seleccionado por la YTV, y me fui, de hecho quedé seleccionado para ir a los Estados Unidos este año por tema de dinero, visado, no pude viajar. Y mira, se desarrolló esta actividad en el Perú, donde tuve la oportunidad de participar, conectar con muchos jóvenes de la región, saber que están haciendo cosas increíbles en sus países y saber que en Perú hay tantas cosas por hacer con los chamos. A mí me inquieta eso, o sea, a mí me incomoda escuchar a jóvenes venezolanos en el Perú que no puedan estudiar, que no puedan prepararse, que no tengan oportunidades, que yo vaya en la calle y vea a un chamo de 18 años limpiando un parabrisas y que no está estudiando. A mí eso me incomoda. Y yo quisiera hacer algo por esas personas. Y por eso busco la forma de tener alianzas o conexiones con organizaciones para ver cómo podemos ayudar. En la política venezolana no participaría porque no creo en la política ni en los políticos venezolanos. No digo que todos, porque he tenido la oportunidad de conocer gente de partidos venezolanos. De hecho, yo vengo también de trabajar en partidos políticos de la oposición, donde he visto cosas que no están bien. He escuchado cosas que yo digo, no, por ahí no es el camino. Y he decidido a veces dar hasta un paso al costado, porque digo, no, esto no es lo que yo quiero. Por eso te digo, no es que yo quiera meter a todos en un mismo saco. Hay gente que sí quiere hacer las cosas bien. Hay gente que de verdad quiere un cambio en el país. Pero mientras no haya un liderazgo verdadero, donde todos nos podamos centrar y podamos encontrar esa luz al final del camino, lamentablemente Venezuela seguirá siendo Venezuela, el dictador seguirá siendo dictador y la gente seguirá emigrando, la gente seguirá buscando un mejor futuro para su familia. Yo respeto y admiro a la gente que se quedó, pero si yo pudiera decirle a alguien, salgan de Venezuela, salgan, porque fuera de Venezuela hay otro mundo, no tal vez mejor, pero hay otras cosas que explorar, cosas que conocer. Yo he aprendido y he crecido fuera de Venezuela. Le doy gracias a Dios porque pude salir. Una amiga de hecho me dice que fue hace poco a Venezuela, me dice, Robert, es increíble, pero hay personas que se quedaron como en el tiempo en Venezuela. Se quedaron como en una etapa donde no hay como un crecimiento total. Se quedaron allí y ahí están. Viven una realidad que ellos quieren vivir y mira, para que yo pudiera volver a Venezuela tendría que obviamente acabarse el gobierno que actualmente existe. De verdad a mí me da miedo volver con ese gobierno. Me da miedo, o sea, lo que pueda pasarme. No porque lo que te conté, porque eso fue hace mucho tiempo, pero por muchas razones. Yo he escuchado tantas cosas de Venezuela. Mi mamá de hecho se fue hace poco a Venezuela y pasó una situación muy difícil con los militares. Los mandaron a desnudarse delante de todos, o sea, no hay respeto por la integridad de las mujeres, los hombres, o sea, me parece que hay una anarquía total. Los venezolanos que emigraron
tenemos una gran responsabilidad con ayudar a levantar el país, porque no podemos lanzarle la culpa a una persona, a un grupo, porque entonces es como que yo diga, no, yo soy así porque el gobierno me hizo así. No, tú eres así porque tú quisiste ser así. O sea, tú eres responsable de la vida que tomaste, de la decisión que tomaste. Como te digo, volvería para reencontrarme con mi país, pero no para vivir. ¿Cuál fue el momento más duro que viviste en este proceso de migración? Mira, te voy a contar algo que ha sido lo más triste que a mí me ha pasado este año. A pesar de todas las cosas buenas que me han pasado en la vida, esta ha sido la peor. En el mes de febrero mi abuela se cae en Venezuela, Emilio. Tuvo un accidente y nosotros hicimos todo o sea, en Venezuela las operaciones salen muy costosas. Y como familia nos reunimos aquí en Perú, mis hermanos y mi mamá, mi papá, y dijimos como que qué vamos a hacer con mi abuela que se ha caído en Venezuela y se partió la rodilla. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije a mi mamá, hay que traerla a Venezuela, a Perú. Y pues mi abuela y mi abuelo tienen años juntos, muchísimos años juntos, y era como que bueno, no se puede traer uno solo, hay que traernos a los dos, porque no había en Venezuela nadie que los cuidara. Nadie de mi familia tampoco podía ir a Venezuela a cuidarlos porque cada quien está en sus cosas, en su país, desarrollando sus actividades. Nadie podía ir y mi mamá dijo, bueno, yo voy a tener que ir a buscarlos. Pasa que mi mamá los va a buscar y en el camino se murió mi abuelo, en el autobús. Mi abuelo se murió llegando a Lima en el mes de mayo de este año. Mi abuelo llegó como con esa aspiración de vernos a nosotros una vez más. O sea, él venía esperanzado en vernos. Mi mamá me dice que él en el camino golpeaba el asiento porque quería llegar. Pero eran 5 días de camino y él estaba desesperado por llegar a Lima y poder encontrarse con nosotros después de 5 años. Y pasa que él llega a Lima muy descompensado por el viaje. Y llega como agonizando, ¿no? Pero lo logramos ver, vivo, pero lo logramos ver. Y yo lo abracé, estuve con él ese momento ahí cuando llegó, se bajó del autobús, del carro. Yo le decía, abuelo, mira, ya llegaste a Lima. Lo abracé, él entre sus cosas escuchaba lo que yo le decía. Entró al hospital y mi abuelo murió. Murió, una de las cosas que me da tranquilidad es saber que mi abuelo fue muy valiente y fue muy emprendedor porque acompañó a mi mamá y a mi abuela hasta las últimas horas de Lima. Yo creo que él sabía que él iba a morir. Yo, por momentos quiero tener esa confianza de que él lo sabía y que él iba a estar tranquilo, porque fue difícil para la familia también, porque muchas personas nos echaron la culpa de lo que había pasado. Pero nosotros no teníamos más opciones. Sobre la mesa no teníamos más opciones, porque nadie podía ir a Venezuela a cuidarlos. Esto no hubiese pasado si todos hubiésemos estado en Venezuela tranquilamente. Pero bueno, son heridas que se cierran y que hay que seguir adelante. Mira, la lección que me ha dejado ser migrante es valorar cada momento, valorar el tiempo, porque los días fuera y dentro de Venezuela pasan muy rápido. Y hay que aprovechar cada momento que vivimos en la vida, disfrutar los momentos que la vida nos brinda, con la familia, en mi caso con mi hijo, con mi esposa, a estar con él, jugar, porque no sabemos el mañana. Y la otra pregunta era, ¿qué extraño de Venezuela? Extraño el clima venezolano, extraño esa brisa caraqueña que es calor con frío, extraño obviamente la playa, las playas las extraño muchísimo. Aunque aquí también hay playa, obviamente no se compara. Y yo sé que fuera de Venezuela también hay otras playas bonitas, pero como yo conocí la playa del Caribe venezolano, quisiera de verdad volver de verdad a las playas, ¿no? Pero si no se pudiera, por X razón, yo sé que fuera de Venezuela también hay otras playas del Caribe que son excelentes y ricas, igual que Venezuela. Gracias. Me hiciste llorar porque